Voy a leer otro fragmento de la vida de Emiliano en la Begonia. Esperanza había tenido problemas para caminar debido a una helada que adquirió en el velorio de dos muchachos que habían muerto en un accidente de una horqueta que los transportaba hacia sus labores diarias. Ellos eran los hijos de los dueños de la casa donde papá Macario vivía con su familia. Este hecho hizo que a Esperanza le entrara un frío en las piernas que retrasó su caminar. Ella lo logró hasta la edad de 4 años, no sin antes hacerle una cantidad de extrañas prácticas, como meterla en la arena caliente cubriendo la totalidad de las piernas, o la metían dentro del estómago de una vaca recién sacrificada. Todo eso lo hacían para fortalecer sus extremidades y sacarle el frío. Finalmente, no se supo cuál fue el remedio efectivo para que pudiera caminar. Papá Macario se había establecido en San Vicente del Caguán con su familia. En ese tiempo, la violencia en el país de las tres cordilleras estaba en su máximo apogeo. Los liberales se mataban con los conservadores simplemente por el color que distinguía a sus partidos, por una ideología política incrustada en la mente de todo un pueblo, por un grupo de familias que se habían sembrado en el poder a través de la historia. Papá Macario era de pensamiento muy conservador y a pesar que se encontraba en territorio liberal, era muy apreciado. Fue uno de ellos quien le informó que un grupo de cachiporros venían a matarlo. Macario tiene que irse con sus hijos porque esta noche vienen a matarlo, le dijo un vecino del pueblo. De aquí solo me sacan con los pies hacia adelante, contestó papá muy seguro, mientras dejaba caer su mano sobre la cacha de su revólver. Papá era dueño de una pequeña parcela que había comprado con el trabajo de arriero después de un largo periodo de tiempo. Mamá Ericinda trataba de convencerlo de que huyeran, pero él no quería irse y dejar todo tirado. Todo el esfuerzo de varios años trabajando como arriero simplemente no podía botarlos a la basura. Finalmente lo hizo y muy temprano en la madrugada él y toda su familia partían rumbo a Florencia en una avioneta desplazados por la violencia. Con sus 4 hijos tuvo que vivir en la calle algunos días, a un lado del Parque San Francisco, justo frente a la Catedral de Florencia. Viejito, ¿qué vamos a hacer? No podemos seguir en la calle. Los niños se van a enfermar, decía mi madre, toda consternada. Viejita, no hay quien arriende una habitación, porque somos muchos. Pero tranquila, Dios proveerá techo sobre nosotros, contestó mi padre, tratando de tranquilizar a mamá Ericinda. Él sabía que Dios nunca lo abandonaría. Una familia más desplazada por la violencia, por causa de un par de partidos políticos que por su diferente ideología habían enfrentado a una guerra sangrienta a su propio pueblo. Aquella semana interminable de vivir a la intemperie y a la frialdad de una sociedad insensible que hacía caso omiso a las necesidades del campesino y de su gente, porque el pueblo carecía de alcantarillado y solo habían baños de letrina y algunos pozos sépticos. Ellos eran 6 juntos con sus hijos, y eso los hacía una familia con muy pocas posibilidades de conseguir una casa en arriendo. Una adolescente muy querida, quizás porque era huérfana de padre y madre, se compadeció de ellos y había hablado con su
abuelo con el cual vivía, para que los dejara quedarse en su casa. Mira, abuelito, esta es la familia de la que le hablé. Llevan 8 días en la calle porque nadie les quiere arrendar. Hola, mucho gusto. Macario se achoque para servirle. Mucho gusto, Roberto Aguirre, contestó el abuelo con su voz un poco desgastada. Yo les arriendo con la condición de que no dejen llorar a ningún niño de noche, replicó el abuelo. No se preocupe, patroncito, que de eso me encargo yo, contestó mi madre con el corazón en la mano. Para su infortunio, la negra Trinidad era muy chillona, por todo berreaba, por lo que mamá Ericinda en las noches se amarraba del dedo gordo del pie una cabulla para mecer la hamaca donde la niña dormía. Fueron 8 días interminables de vivir en la calle, pero por ningún motivo papá Macario podía volver a permitirlo. No quería sentir de nuevo la frustración de ver a su familia tirada en la calle sin ninguna protección. Desplazado junto a su familia por un conflicto que no le pertenecía, pero que estaba viviendo en carne propia, tuvo que dejar sus tierras para salvar su vida y la de su familia. Papá Macario había encontrado trabajo instalando redes eléctricas en la vía de Florencia a Belén. Esa labor, además de ser al sol y al agua, tenían que vivir en campamentos al lado de la obra, junto con sus familias. Él era un reproductor nato y tenía preñada de nuevo a mamá Ericinda. La vida era muy dura. Cocinar al aire libre en fogones de leña, hacer sus necesidades en letrinas improvisadas o a la intemperie, sin contar que muchas veces el agua, a pesar de haber muchos ríos en esa región, debía de ser transportada hasta donde vivían todos los trabajadores. Ahí nacieron Macario hijo, y Clarisa. Fueron 3 años de estar de campamento en campamento, pasando necesidades con sus hijos. Elionzo tenía 11 años y no iba a la escuela por cuidar a sus demás hermanos. Mamá Ericinda aún estaba a dieta de Clarisa, cuando papá Macario decidió viajar hacia las selvas de la Amazonía con 6 de sus hijos. En 1957 llegó al centro de la selva, al portal de la Amazonía, con la ilusión de encontrar un lugar donde pudieran obtener la estabilidad que tanto anhelaban. Esas eran tierras baldías, solo pertenecían a quienes las labraran y tuvieran los pantalones bien puestos para enfrentarse a los peligros. Papá Macario llevaba una escopeta calibre 12, muchas municiones y una pistola que siempre cargaba en su cartuchera terciada en la cintura. 3 perros cachorros, Kaiser, Hamler y Mariscal. Su esposa y sus hijos eran su mejor compañía. Su familia era el motor de su vida y él, aunque machista, fue un hombre proveedor, cumplidor y cabal. Siempre se obligaba a buscar un mejor futuro para su familia. Había adquirido mucha experiencia levantando campamentos en los 3 años que había trabajado instalando redes eléctricas. Para él era muy fácil armarlos, pero esta vez tenía que hacerlo sobre una pasera en una base alta, con una escalera de quitar y poner para seguridad de sus niños. La selva traía consigo un montón de peligros, tigres, leones y todo tipo de animal salvaje que rodeaban el lugar donde papá Macario había elegido empezar su nueva aventura. Espero les haya gustado esta pequeña fracción de las drogas, un camino sin retorno.